En esta semana, hermanos y amigos, como ven el título, entender lo que pasa, saber lo que pasará. El objetivo de esta semana es que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios, que podamos escudriñar la Santa Biblia y que en ella podamos nosotros descubrir las fascinantes profecías que ya se han cumplido y que también algunas otras que están por cumplirse, que aún no se cumplen, y que podamos nosotros de esa manera conocer más de la Biblia y que podamos nosotros aprender más del ministerio de salvación de Cristo Jesús en favor a nosotros. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, normalmente hay mucho dilema, muchos problemas, mucha gente duda si realmente la Biblia es inspirada por Dios. Otros dudan de que realmente haya sido inspiración divina o que realmente tenga mensaje para nosotros hoy contundente, verdadero y que pueda transformar nuestras vidas. Y muchos se hacen la pregunta: ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Será realmente Dios el autor de la Biblia o será un ser humano más el que ha inventado todo este libro? Saben que la Biblia nosotros no la tenemos, no surgió así como la tenemos tal cual, sino que en los orígenes de la Biblia, cuando nosotros vamos, investigamos un poco de la historia, nos damos cuenta que la Biblia fue escrita alrededor de un periodo de 1500 años, y durante ese periodo, el que empezó a escribir acá, pues no vivió los 1500 años para conocer después a Juan, que fue el último. Y a pesar de que no se conocieron entre sí, nunca va a encontrar usted en la Biblia una contradicción. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. ¿Cuántos hablan aquí el hebreo? ¿No? Ninguno, pensé que sí. Quería que me enseñaran. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Solamente una parte del libro de Daniel en arameo. ¿Cuántos de aquí hablan arameo? Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. El griego koiné era un griego común del pueblo. Entonces, como hice la pregunta, pregunto nuevamente: ¿quién habla aquí griego? Entonces difícilmente nosotros podríamos ir a conseguir los rollos originales y estudiarlos, porque tendríamos que invertir mucho tiempo en aprender esas lenguas muertas, esos idiomas antiguos, para poder nosotros entender lo que dice la Biblia. Pero bueno, la historia es magnífica, es maravillosa cómo Dios quiere que usted y yo conozcamos del plan de salvación y cómo Él utilizó a grandes hombres, a grandes mujeres, para que se pudiera dar a conocer el mensaje de la Biblia. Y así que en el tiempo de la Reforma, en la Edad Media, en aquellos tiempos en donde la Biblia incluso era prohibida que usted tuviera Biblia en su casa, en aquel tiempo hubieron personas que estuvieron dispuestas a traducir la Biblia del hebreo, del griego, del arameo al latín, y después muchos del latín ya a otros idiomas. Por eso es que hoy tenemos muchas versiones. En español tenemos la Nueva Reina Valera, diferentes versiones de la Reina Valera. Tenemos la 1960, tenemos la 95, tenemos la 2000, la siglo XXI de la Reina Valera también. Tenemos otras versiones como la Nueva Versión Internacional, traducción lenguaje actual. Tenemos Dios habla hoy, que son versiones de la Biblia. Y entonces, gracias a esas versiones de la Biblia, nosotros podemos entender lo que dice la Biblia, porque está en nuestro idioma. Ya no tenemos nosotros que ir a esforzarnos y estudiar 4, 5, 10 años esas lenguas muertas para poder entender lo que dicen los manuscritos. Así que, ¿quién fue el autor de la Biblia? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos descubrir quién es ese autor. Y hoy quiero presentarles a ustedes diferentes profecías que encontramos en la Biblia, para que nosotros entendamos y usted mismo tome la decisión si la Biblia realmente es inspirada por Dios o no. Así que le invito, así como está sentado, que pueda inclinar su rostro y que juntos vamos a orar para pedir la dirección de Dios.
para que el tema de esta noche pueda quedar claro en nuestra mente y nuestro corazón y que podamos estar dispuestos a tomar la mejor decisión en nuestra vida. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos e hijas, dispuestos a estudiar tu palabra, dispuestos a escucharte a través de ella. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que podamos entender a perfección el tema de esta noche y durante esta semana, el tema central de entender lo que está pasando y saber lo que está por pasar, para que juntos podamos también abrazar la única esperanza que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vemos entonces, queridos amigos, que la Biblia está llena de profecías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está llena de profecías. Pero ¿qué es una profecía? Definamos un momento qué es una profecía. Podemos decir que profecía es aquello que dijo alguien que Dios utilizó para dar un mensaje al pueblo de Dios. Pero ¿quién es ese alguien? Ese alguien podríamos llamarle un profeta. Entonces, ¿qué sería un profeta? Sería un hombre o una mujer que Dios elige, que Dios aparta para su uso, para que dé un mensaje especial al pueblo de Dios. Y eso viene a ser una profecía. Y algunas características de la profecía, para que sea profecía, es que tiene que cumplirse. Y eso, queridos hermanos, nos ayuda a nosotros a entender si realmente la Biblia es fiable, si es digna de confianza la palabra de Dios. Porque muchos hoy dudan si realmente la Biblia es la palabra de Dios. Dicen, no, eso invento de las personas, alguien lo inventó por ahí. Pero hoy, con la ayuda de Dios y escudriñando la Escritura, vamos a ver las profecías que hablan en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se ve cumplimiento. Y de esa manera nosotros podamos descubrir y tener la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Y hermanos, es que hay muchas personas hoy día también, no sé, aquí en Honduras, porque estoy todavía conociendo el lugar, pero al menos en la parte en Guatemala, donde ya tuve el privilegio también de estar sirviendo como pastor, y en Costa Rica, que ha sido la mayor parte donde he estado, mayor cantidad de años, he encontrado personas que cuando estamos estudiando la Biblia dicen, no, si usted me va a hablar de la Biblia, hábleme solo del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, eso ya claudicó, eso ya es pasado, eso ya no se aplica para nosotros hoy. Y entonces se quieren quedar solamente con el Nuevo Testamento. Pero entonces, si nosotros tenemos ese pensar, encontramos un problema. Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es inspiración divina. Si nosotros quitamos el Antiguo Testamento, estamos quitando el fundamento, estamos quitando la base del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene a confirmar lo que dice el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos decir que el Antiguo Testamento ya no es válido para hoy y que solamente el Nuevo Testamento. No podemos nosotros quitar, porque dice la palabra de Dios que se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en la palabra de Dios en Apocalipsis nosotros encontramos que el Señor también nos dice que cualquiera que quita alguna palabra de estas profecías, dice que su nombre será quitado también del libro de la vida. Entonces, hermanos, nosotros no podemos venir y pretender decir creo en Dios y no aceptar lo que dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, si prestamos atención, vemos que hay 1239 profecías solo en el Antiguo Testamento. Este Antiguo Testamento tiene muchas profecías, pero el Nuevo Testamento también no se queda atrás. El Nuevo Testamento tiene 578 profecías. Esto hace un total de 1817 profecías en toda la Biblia. Ahora, tantas profecías en la Biblia, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Por qué es importante entonces que nosotros entendamos la profecía? Nosotros debemos de entender la profecía porque la profecía es la manera como Dios le habla a su pueblo en estos tiempos. Si nosotros vamos al libro de Daniel, vemos que las profecías de Daniel, el Señor le dijo a Daniel, estas profecías son para el tiempo del fin.
Y nosotros, hermanos, cuando vamos a Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, encontramos lo que podemos denominar como el sermón profético de Jesús. Jesús empieza a hablar y muestra diferentes señales que deben de cumplirse antes que Cristo venga. Y entre esas señales Él dice, habrán guerras y rumores de guerra. Habrá hambre, habrá pestes, habrá destrucción. Empieza a dar diferentes características, y si nosotros ponemos eso a la par de las noticias de hoy día, ¿qué nos dice a grandes voces? Que ya estamos viviendo los tiempos finales, que estamos viviendo los momentos antes de la venida de Cristo. Hay personas que no aceptan lo que dice la Biblia, pero aceptan profecías de otros personajes llamados profetas. Por ejemplo, cada vez que termina un año, muchos van y consultan los libros, los escritos de Nostradamus, un personaje que existió y escribió muchas profecías para diferentes fechas, diferentes años, diferentes épocas, y mucha gente prefiere creer en aquello que dijo Nostradamus, un ser no inspirado por Dios, que creer en la Biblia. Y cuando nosotros analizamos cada una de esas profecías de Nostradamus, no se cumplen esas profecías. Hay frases que él escribió que podrían calzar en algunos eventos históricos, pero no lo describe a la perfección. Eso es que están forzando el texto para que la historia confirme lo que está diciendo, pero la profecía debe de cumplirse por sí sola, sin necesidad de estarse forzando. Y eso es lo que vamos a ver hoy a la luz de la Biblia. Hay otro personaje, Confucio. Él escribió alrededor del año 551 a.C. Y escribió la Sociedad Secular. Y a esta Sociedad Secular no le gustaba utilizar la terminología antes de Cristo, así que utilizaban AEC, que significa antes de la era común. Confucio escribió unos 500 años antes de Cristo. Hay otro personaje que es conocido o aceptado por mucha población en el mundo como profeta, y es Buda. Buda escribió unos 500 años antes de Cristo. El Corán fue escrito después de Cristo. Eso significa, en las siglas CE, que no les gusta utilizar antes de Cristo y después de Cristo, entonces usan AEC o EC, entonces quiere decir después de Cristo o después de la era común. Aproximadamente unos 600 años después de Cristo es cuando se escribió el Corán. Los escritos de los hindúes fueron escritos unos 300 años antes de Cristo. La Biblia, queridos amigos, comenzó a escribirse 1400 años antes de Cristo. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿La Biblia o los otros escritos de otros subprofetas o pseudoprofetas? La Biblia es mayor, porque fue escrita mucho más antes de todos estos otros escritos. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Luego se necesitaron 1500 años para completar la Biblia. Así que vemos que la Biblia duró un periodo de 1500 años para ser escrito. El libro de Apocalipsis en realidad fue escrito alrededor del año 96 después de Cristo. Y hay un lapso de 1500 años entre cuando empezó a escribirse y cuando termina de escribirse. Hay más de 1800 profecías que se han registrado a lo largo de ese periodo de tiempo. Y queridos amigos, lo maravilloso de esto es que solo la Biblia tiene profecías que tienen cumplimiento. Las demás escrituras sagradas no tienen profecías. Lo que nos dice entonces es que las escrituras de la Biblia son dejadas para un tiempo especial, para un mensaje especial hoy día. Y quiero que me acompañen a la palabra de Dios y que abramos juntos en el libro de Isaías, en el capítulo 41,
versículo 23. Y vamos a leer el primer texto de esta noche, Isaías capítulo 41. Aunque el texto aparezca en pantalla, es bueno que usted tome su Biblia, ya sea virtual, digital o física, pero que usted pueda leer y darse cuenta que lo que estamos presentando es así dice el Señor, un escrito está. Dice Isaías capítulo 41, versículo 23, dando noticias de lo que ha de ser después. Sigue diciendo, para que sepamos que vosotros sois dioses. Sigue diciendo, a lo menos haced algo, sea bueno o malo, para que tengamos algo que contar. Y dice, y al propio tiempo nos maravillemos. Versículo 24. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escoge. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta Isaías, queridos hermanos y amigos? Lo que está diciendo el profeta Isaías es de que si alguien dice que es profeta, si alguien dice que es Dios, pues entonces hace algo y mostrarlo y que podamos ver su cumplimiento para que realmente entonces nos maravillemos y sepamos qué es lo correcto. La Biblia, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que lo que dice la palabra de Dios tiene su cumplimiento. La Biblia es veraz, porque todo lo que dice tuvo y tiene y tendrá su cumplimiento. Hay profecías en la Biblia que nosotros vemos que ya se cumplieron, tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, otras que se han cumplido a lo largo de la historia y otras, hermanos, que están por cumplirse. ¿Cuál es la mayor profecía que falta por cumplir? La segunda venida de Jesús. ¿Cuántos estamos esperando que Cristo venga por segunda vez? ¿Amén? ¿Cuántos estamos preparando nuestra vida para ese momento? ¿Sí? Hermanos, Cristo viene. ¿Y saben cuál es la mayor evidencia que tenemos nosotros para saber que Jesús va a regresar por segunda vez? De que ya vino la primera vez. Todas esas profecías mesiánicas que hablaban que vendría el Mesías, cuando Él vino, lo cumplió. El hecho que Él vino por primera vez, eso nos da la seguridad que vendrá por segunda vez. Así que debemos de perseverar. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 46 de Isaías, versículos 9 y 10. Dice la Escritura, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y ni nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, Dios puede hacer lo que quiere y los planes de Dios son perfectos y se mantienen. Hoy nosotros vamos a ver algunas profecías que son bastante interesantes y espectaculares. Y si nosotros vemos esas profecías nos vamos a maravillar. Hay algunas personas, porque si nosotros vemos las profecías, quienes las escribieron, nos damos cuenta que no fueron personas eruditas, doctores en teología. Fueron personas, hermanos, que fueron agricultores, pescadores, reyes, nobles, personas normales, comunes, como usted, como yo, pero que el Señor los eligió para dar un mensaje. Ahora, veamos esto. Hace unos 200 años atrás, si alguien viene y escribía 10 RAM, tenía un significado a que hoy nosotros digamos 10 RAM. ¿Saben qué es RAM? En la palabra RAM ahora actualmente tiene un significado diferente que hace 200 años. ¿Por qué? Es una palabra en inglés, la palabra RAM, R-A-M. Cuando usted ve la traducción de la palabra RAM, quiere decir como
cordero, carnero, ¿sí? Y entonces si hace 200 años alguien escribía, es que mira, yo tengo 10 RAM de velocidad, no lo iban a entender. Pero si hoy día yo vengo y digo, esta máquina tiene 10 gigas de RAM, ya lo entendemos. Porque RAM son las tarjetas de velocidad que traen las máquinas, incluso los celulares hoy día. Antes los celulares usted solo compraba el teléfono y listo, no le interesaba si traía cámara, si tenía espacio de disco duro, o si tenía ROM, o si tenía RAM. Usted no le interesaba eso, le interesaba que llamara. Y cuando salieron los celulares y empezaron a hacerse populares, que tuvieran foquito, que tuvieran linterna, eso era la sensación. Hoy día no, cuando vamos a comprar un celular, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos que tenga cámara y cuántas cámaras tiene. Nos fijamos si tiene memoria RAM, cuánto de memoria RAM, si tiene ROM, que es el espacio de almacenamiento, cuánto espacio de almacenamiento tiene. Nos fijamos si está liberado, si no está liberado, si va a tener un chip, si va a tener... Vemos muchas características porque hoy día es lo que nosotros conocemos y la tecnología ha ido avanzando. Pero hace 200 años alguien escribía y decía, mira, es que tengo una máquina que escribe a 10 RAM de velocidad. La gente en 200 años atrás iba a entender, mira, tiene ovejas escribiendo, ¿cómo es eso? ¿Cómo una oveja puede escribir? Pero ahora en la actualidad nosotros podemos entender el concepto, que se está escribiendo con velocidad de 10 RAM. ¿Ok? La Biblia, ¿por qué les menciono este ejemplo? Porque en la Biblia, queridos hermanos, miren, 1500 años, Moisés empezó a escribir acá, y 1500 años después, ¿quién estaba escribiendo? Juan. Y cuando nosotros damos cuenta, hermanos, y no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando vemos Génesis 1:1, aparece Jesús. Cuando vamos a Apocalipsis, el último versículo de la Biblia, también aparece Jesús. Y cuando nosotros vemos en el medio de la Biblia también, en muchos textos también se habla de Jesús. Nos damos cuenta entonces que 1500 años cuando se empezó a escribir la Biblia, usaron un idioma, un lenguaje que 1500 años después se sigue entendiendo lo mismo, porque es inspiración divina. Porque Dios los inspiró para que pudieran escribir la palabra de Dios y que no haya confusión, hermanos. Se puede entender que tenían una mente contribuyendo en la Biblia para que tuvieran el tipo de sentido que tiene hoy día. No se conocían, no se comunicaban entre sí los escritores de la Biblia. Y lo escribieron a lo largo de un periodo de 1500 años. Y sin embargo, hay una voz constante y una armonía entre lo que dice Génesis y lo que dice Apocalipsis y lo que dice toda la Biblia. ¿Cuál es el tema central entonces de la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? ¿De qué habla este libro que consta de 66 libros? ¿De qué habla? La Biblia revela que el tema principal de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo. Por eso le menciono yo que van ustedes a Génesis 1:1 y ven que dice que ahí está Jesucristo. ¿Qué dice Génesis 1:1? En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis, en el último versículo, vemos también a la persona de Jesucristo. Vamos primero y veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:1. La revelación ¿de qué? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis, ¿qué es entonces? La revelación de Jesucristo, o sea, lo que Jesús está revelando, mostrar a Jesús. Y el versículo 8 de de Apocalipsis 1, ¿qué dice? Yo soy, ¿qué cosa? El alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Señores, hermanos, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Él es el principio y el final. Ese es el sentir de toda nuestra existencia. Ahora presten atención a este otro pasaje que encontramos en Lucas, en el capítulo 24 de Lucas y en el versículo 25. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 25. Dice el texto, entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Perdón, seguimos 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hermanos, toda la Biblia habla de Jesús. Es el tema principal de la Biblia. Y tiene sentido porque este libro, queridos hermanos, es un libro que nos trae esperanza, es un libro que nos ayuda a entender lo que está pasando, para que nosotros sepamos, conozcamos lo que va a suceder, lo que va a pasar. Este libro cambia vidas. La Biblia nunca cambia, pero cuando usted lee la Biblia, usted no sigue siendo la misma persona, su vida cambia. Para Jesús demostrar lo que de él se decía, dice la Escritura que citó toda la Biblia y les mostró a todo lo que decía de él la Escritura. Cuando nosotros vemos, incluso les mencionaba yo que para los judíos, cuando usted habla de Moisés, ellos saben de que se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, y para ellos la Torá, ¿verdad?, es su libro, para ellos solamente ese es el texto sagrado. Ahora noten también que Jesús dice en el texto que leímos, necios. Y cuando el Señor dice necios, se está aplicando a que las personas no están aceptando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Jesús usa la profecía para demostrar que Él es de quien se habla en la Biblia. Toda la Escritura habla de la Biblia. Y vamos a ver esto. Dice San Juan en el capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Hermanos, ¿cuántos aquí queremos tener vida eterna? Entonces lo que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras. Y en esta semana, hermanos, nos vamos a deleitar escudriñando las Escrituras del Señor para poder conocer qué es lo que dice la Biblia acerca del Señor. Ahí mismo en San Juan, ahora en el capítulo 5, versículos 46 y 47. Porque si creísteis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Note que el Señor dice que Moisés escribió de él. ¿Y qué fue lo que escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y dice el Señor que Moisés de él escribió. Sigue diciendo el versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por lo tanto, queridos amigos, el que cree en Cristo se le advierte que debe de creer en toda la Biblia. Y toda la Biblia no solamente es el Nuevo Testamento o solamente el Antiguo Testamento. Toda la Biblia es tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Y a lo largo de la historia nosotros podemos ver que han surgido muchos falsos cristos. Nosotros vemos incluso una búsqueda incesante e incansable de personas que andan buscando quién es ese verdadero Cristo. Y hay muchas personas que se denominan yo soy el Cristo. Y a través del tiempo han surgido muchas personas tratando de engañar. Incluso muchas revistas conocidas sacan artículos diciendo quién era el Cristo. Y también, por ejemplo, estos canales muy grandes de
de historia como History Channel, Discovery Channel, todos ellos han sacado documentales para ver el manto de Jesús, ahí se ve el rostro de Jesús y empiezan ahí el agua que se convirtió en vino. ¿Será posible que el agua se puede convertir en vino? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y empiezan ahí científicamente a tratar de explicar lo que no se puede explicar con la ciencia, solamente creyendo, solamente con la fe podemos nosotros entender lo que Jesús hizo en aquel tiempo, en la historia que la Biblia nos relata. Pero vemos nosotros también a otros personajes en la historia que se hacían llamar profetas, los Cristos. Y por ejemplo, hay un personaje, el personaje que surgió en la década de 1980, los más adultos podrán recordar tal vez a un hombre conocido como Jim Jones, el que vemos en la foto. ¿Qué hizo él? Él se proclamó que era el Cristo y él se llevó a 900 personas a Guayana Británica y los alentó a tomar veneno y quitarse la vida, engañándolos que de esa manera podían ellos tener la vida eterna. Otro personaje de la historia, David Koresh, creo que ese fue más conocido, más sonado por esta zona. ¿Qué hizo él? Algo similar, él se proclamó el Cristo y muchos seguidores de ellos llegaron y los concentró en las montañas, y ya estando en las montañas igual los llevó, los incitó a que se quitaran la vida. ¿Cómo sabemos nosotros quién es realmente el Cristo verdadero y quién es el Cristo falso? Vamos otra vez a nuestras Biblias y leamos San Juan capítulo 13, versículo 19. Dice la palabra de Dios: desde ahora os lo digo, antes que suceda, 13:19, para que cuando suceda, creáis ¿qué cosa? Que yo soy. ¿Cómo sabemos nosotros quién es el Cristo y quién no? Bueno, cuando la palabra de Dios habla de algo y se cumple, podemos darnos cuenta que realmente es cierto. Entonces, si las personas estas que han surgido en la historia y hoy día también siguen surgiendo más, diciendo yo soy el Cristo, bueno, muéstrame en la Biblia donde dice que tú eres el Cristo. La Biblia nos muestra, queridos hermanos, quién es el verdadero Cristo. ¿Saben ustedes cuántas profecías hay relacionadas a Jesús en la Biblia? Ya dijimos cuántas hay en total, en general, de todo tema, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que vimos alrededor de 1817 profecías. Pero solo que hablan de Cristo, ¿cuántas profecías hay? ¿Quieres saber el dato? Hay 333 profecías acerca de Cristo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Nos alcanzará el tiempo hoy para que veamos las 333? No vamos a ver hoy las 333. Vemos nosotros que de estas 333, al menos 48 son mencionadas o predichas en el Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Vemos las 48 hoy? No nos va el tiempo para ver las 48 hoy. Hoy solamente vamos a ver 8 profecías y vamos a tratar de hacerlas así al punto, para que podamos ver nosotros esas profecías. Y como les mencionaba al principio, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos está diciendo el texto? La Biblia nos dice que fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Vamos ahora a San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Y qué es lo que dice el texto? San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice que en el principio era el verbo. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que nos está ubicando en un mismo lugar y espacio de tiempo. ¿Dónde es eso? En el principio. Y dice Génesis que al principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice Juan? Que en el principio, ¿quién estaba? Era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Y sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Vean la relación. Moisés lo escribió al inicio de los 1500 años, y ahora Juan ya llegando a los 1500 años, tal vez 1400 años, él lo escribe. Y dice, sí, estaba ahí. ¿Y quién era el Verbo? Cristo, Cristo de la acción. Y vamos a Génesis 1:26, que nos dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién estaba con Dios? Estaba Jesús también, estaba Cristo. Porque no fue solo una persona que escribió, la divinidad estaba ahí formando parte de la creación. Así que los 7 días de la semana que duró la creación, vemos nosotros que Génesis habla, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahora en San Juan 1:1 dice que en el principio, ¿quién estaba? Estaba el Verbo, estaba la acción, estaba con Dios. Y dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Pero ¿quién es ese Verbo? ¿Qué dice la Biblia? Regresemos a San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué hizo? Dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay otro texto muy conocido por nosotros, porque ¿qué es lo que está diciendo claramente ahí el texto? Dice que el Verbo se hizo carne. ¿A qué se está refiriendo? ¿Quién es el que se hizo carne? Jesús. Jesús, hermano, se hizo carne, nació como un bebé, creció, nos dio un ejemplo de vida en su ministerio, murió en la cruz de Calvario, resucitó, ascendió al cielo y está próximo a venir con vida. Y gracias a ese sacrificio y esa resurrección, hoy usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Gracias a Él, nosotros hoy podemos conocer qué es lo que va a pasar. Y un texto que muchos conocemos, San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, formulemos todo lo que hemos visto. En el principio era Jesús el Verbo, y Jesús el Verbo estaba con Dios, y Jesús el Verbo era Dios. Ahora fíjense en este otro texto, Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 18. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 18. Dice el texto, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que vemos ya otro aspecto. Cristo viene siendo el primero también en nacer, en morir, en resucitar, y gracias a ese sacrificio nosotros tenemos hoy la esperanza de vida eterna. Y en Mateo capítulo 1, versículo 1 encontramos otro texto bastante interesante, porque nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Y en Mateo se empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo. Encontramos entonces en el Nuevo Testamento también que dijimos, en el Antiguo Testamento, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba con Dios creando? Jesús. Jesús estaba ahí al inicio de todo, al inicio del Antiguo Testamento. Vamos ahora al inicio del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Mateo 1:1? Genealogía, regresamos aquí. Libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesucristo.
Así que el Nuevo Testamento también inicia con Jesucristo. Y vamos a Apocalipsis 22, 21. El último versículo de la Biblia. La gracia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, Jesús está en el principio, está en el medio, está al final. De hecho, Jesús está en toda la Biblia. Estas profecías que mencionan a Jesús nos muestran la veracidad de que Él existe. Y veamos estas profecías. ¿Qué dice Miqueas capítulo 5, versículo 2? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice la Escritura en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre la familia de Judá, de ti, ¿qué cosa? Ha de salir el que será, ¿qué cosa? Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio de los tiempos, a los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? Dice del Señor de Israel, pero para que no nos equivoquemos, nos dice su principio se remonta ¿en dónde? En el principio. ¿Quién estaba en el principio? Jesús. Y por si hay dudas todavía dice, se remonta en la eternidad. Entonces esta profecía de Miqueas nos dice que ¿de dónde nacería el Mesías? Belén Efrata. Y ahora, ¿dónde vemos el cumplimiento de esta profecía? Mateo 2:1, ¿qué dice? Cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén, de Judea, en días del rey Herodes. Y eso todo el mundo lo sabe, pero incluso cuando viene la época de Navidad, fin de año, mucha gente canta Belén, Belén, campanas de Belén, ¿sí? Y el mundo en general sabe que Jesús nació en Belén. Cree o no cree en la Biblia, la gente dice, nació en Belén. Otra profecía, Isaías 53:7. Dice el texto: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué estoy diciendo aquí Isaías? Isaías estaba diciendo que Jesús iba a morir. ¿Y que iba a morir como qué? Como cordero. ¿Dónde vemos nosotros entonces el cumplimiento de esta profecía? Vamos a San Juan capítulo 1, versículo 29. Y miren cómo Juan el Bautista identifica a Jesús. Dice el texto que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan identifica al Mesías, a Jesús, como ¿quién? Como el Cordero, haciendo referencia a Isaías. Y sabemos la historia, cuando Jesús murió, que él enmudeció, no habló, no se quejó. Como corderito manso fue a donde fue, le dieron los latigazos y no se movió, se quedó aguantando. Le pusieron la corona de espinas y no se quejó, no protestó. Y todo eso, queridos hermanos, por amor a usted y por amor a mí, para que tengamos esperanza de salvación hoy día. Otra profecía, Salmo 41:9. Dice el texto, Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ¿qué hizo? Alzó contra mí el calcañar. Hermanos, aquí se está prediciendo, se está profetizando la traición de Jesús hacia Jesús. Y los salmos, hermanos, fueron escritos 1000 años antes de Cristo.
Si avanzamos 1000 años después, llegamos al Nuevo Testamento y ahí descubrimos efectivamente que fue un amigo el que traicionó a Cristo. Mateo 26, 48 y 50 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Hermanos, ¿a quién saluda usted con beso? No sé, aquí en la cultura de Honduras si es muy común saludarse con beso entre hombre y mujer, si se conocen y son amigos, se saludan con beso. ¿No es común eso aquí? ¿Sí? ¿Es común? En Costa Rica eso es muy común. Entonces, en aquel tiempo, pues no solamente entre hombre y mujer, sino que también entre hombre a hombre, si tenían mucha amistad, mucho aprecio, incluso por ejemplo en lugares como Europa, en España, en esos lugares todavía acostumbran saludarse, sea hombre o mujer, con 2 besos en la mejilla. Entonces, esa expresión de amistad, de cercanía. Y dice el texto de que dice: aquel que yo besaré. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Somos cercanos. ¿Y qué decía Salmos? Aquel que come conmigo el pan. ¿Con quién come usted el pan? ¿Usted va y come con cualquier extraño en la calle? No, usted comparte comida con aquel que está cercano a usted. Y sigue diciendo el texto, versículo 48 y 50 de Mateo 26. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron a mano a Jesús y le prendieron. Así que, ¿se cumple la profecía o no se cumple la profecía? ¿Quién alzó el cacañal contra él? Un amigo, alguien cercano. Otra profecía, Zacarías 11:12. Dice el texto, Zacarías 11:12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Se suponía que un amigo traicionaría a Jesús, según la profecía, y así sucedió. El nombre de ese amigo era Judas Iscariote. Y en Zacarías 11:12 se dice que pesaron por mi salario 30 monedas de plata. Está haciendo referencia a lo que iba a ocurrir. Escrito nuevamente unos 600 años antes de Cristo, se afirma el precio de la traición y serían 30 piezas de plata, la cantidad exacta que se utilizaría para traicionar a Cristo o para comprar su traición. Eso se mencionó 600 años antes de que ocurriera. Ahora, note que dice 30 piezas de plata. No sé cuántos saben qué representa esa cantidad, 30 piezas de plata. Pero según la historia, queridos hermanos y amigos, 30 piezas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo. Vean cómo es esto. Estaba entonces Judas Iscariote diciendo: él es un esclavo, está esclavizando al Hijo de Dios. 30 piezas de plata. Judas estuvo dispuesto a traicionar a su amigo por el precio de un esclavo. Supongamos que 600 años después, Judas Iscariote fue a los sacerdotes y le dijo: quiero 20 piezas de oro. Supongamos que hubiera dicho: quiero 35 piezas de plata. Entonces la profecía habría fracasado. Entonces él pidió precisamente la cantidad que había sido declarada en la Escritura, y no porque él quería cumplir esa profecía, sino porque la historia confirma la profecía. Mateo 26, 14 y 16, ¿qué encontramos? Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 14 y 16. Entonces, uno de los 12, dice, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La cantidad exacta que se había mencionado fue la que se cumple. Vemos nosotros que se menciona en la Escritura
las 30 piezas de plata por las cuales se iba a entregar al Señor. Dice el versículo 15, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Él no pidió a cantidad, él dijo: ¿cuánto me quieren dar? Y yo se los doy. Y vea lo que dijeron aquellos que no eran estudiosos de la Biblia, aquellos que eran hipócritas, aquellos que estaban en contra del maestro. Les dicen 30, ellos le asignaron 30 piezas de plata. Así que, hermanos, vemos otra vez que coincide la profecía. Regresemos a Zacarías. En el capítulo 11, versículo 13 dice: y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y los eché en la casa de Jehová al tesoro. Hermanos, ¿qué hizo Judas con las 30 piezas de plata? Mateo capítulo 27, versículos 5 y 7. Mire lo que hizo Judas. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Salió y fue y se ahorcó. Versículo 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Hermano, la profecía se cumple. ¿Qué decía Zacarías? Tomé las 30 piezas de plata y las echaré en la casa de Jehová, en el tesoro, al tesoro. ¿Y cuál es la casa de Jehová, hermanos? El templo. Y Judas echó las piezas de plata en el templo. ¿Y esas 30 piezas de plata para qué se usaron? Dice la Escritura que fueron compradas ¿para qué? Dice el texto: el campo del alfarero. Y saben, queridos hermanos, que ese campo del alfarero hasta el día de hoy sigue existiendo. Y cuando nosotros cuando estaba revisando las escrituras, las profecías, descubrimos con exactitud el cumplimiento. Y cuando vemos el cumplimiento exacto de las profecías, hermanos, eso refuerza nuestro conocimiento y nuestra fe en la palabra de Dios. Aumenta nuestra creencia. Jesús dijo: os lo he dicho antes que suceda. Un texto que me damos al inicio. Para que cuando suceda, creáis. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿No añade acaso lo que hemos visto ya confianza acerca de la palabra de Dios? Ya vamos a concluir. Otra profecía más. Salmos 22, 18. ¿Qué dice el salmista David? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El salmista estaba profetizando lo que iba a pasar con la vida de Jesús cuando estuviera siendo crucificado. Y en San Juan capítulo 19, versículos 23 y 24, encontramos el cumplimiento. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Hermanos, amigos, algunos argumentan con esto: no, es que ya sabían lo que decía el salmista David y por eso ellos repitieron eso y acomodaron la evidencia para que fuera contundente. Pero, ¿quiénes dijeron esas palabras de echar suertes? ¿Quiénes? Los discípulos, los fariseos, los escribas. ¿Quiénes fueron? Los soldados. ¿Y los soldados quiénes eran? ¿Serían religiosos los soldados? No, hermanos, ellos
no creían en Jesús, ¿no? Sí, por eso incluso vemos nosotros el testimonio de aquel soldado que cuando veía a Jesús ahí contemplado en la cruz, después de todo lo que había pasado, hasta ese momento dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo entendió hasta ese momento. Pero mientras que estaban echando suertes en sus ropas, ellos desconocían de lo que decía la palabra de Dios. Hermanos, y en la cruz de Calvario las mismas palabras de Jesús fueron también profecía cumplida. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? En Mateo 27:46 dice la Escritura que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros vemos el cumplimiento de esas palabras cuando el Señor nos habla de que Él se sentía desamparado en ese momento, y esas palabras el Señor las repite y Él las dice, Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y dónde encontramos nosotros estas palabras que se cumplen aquí con lo que Jesús dice? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dice el Salmo 22:1? Mire lo que dice el salmista David en el Salmo 22:1. Dice el texto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras del clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí descanso. Así que el Señor estaba nuevamente utilizando palabras del Antiguo Testamento para darle validez al Nuevo Testamento. Hermanos, por eso no podemos nosotros decir, el Antiguo Testamento ya no es válido, solamente el Nuevo, queridos hermanos. No, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermanos, es válido. Y nosotros podemos ver muchas profecías, como mencionaba, 333 hablan sobre Jesús y 48 encontramos solamente en el Antiguo Testamento. Hoy solamente vemos algunas. La última que quiero compartir con ustedes, Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Cuando Jesús muere, este texto es importante porque revela que al que será crucificado no le romperán las piernas. En aquellos días crucificaban a las personas, pero por lo general no morían por la horrible experiencia de ser crucificados. Y para asegurarse que estaban muriendo, ¿qué hacían? Los miraban ahí, agarraban las lanzas o un palo y le dejaban ir el golpe en las piernas y le quebraban las piernas. Entonces ya la persona ya crucificada y con las piernas quebradas, ese dolor los llevaba a tal agonía que terminaban muriendo. Pero con Jesús no le quebraron las piernas. Para asegurar la muerte, ¿qué fue lo que hicieron con Jesús? Jesús murió solito, ya mientras que Él estaba ahí crucificado, y llegó el momento que Él tenía que morir para cumplir lo que decía la profecía, y Él dijo, Señor, hecho está, consumado es, y Él murió. Y no le quebraron las piernas para que Él muriera. Lo que hicieron fue que vinieron y pullaron su costado y salió como agua de su costado. Y ahí se dieron cuenta ya que realmente Jesús había muerto. Y no le quebraron las piernas, porque estas cosas, hermanos, fueron hechas para que se cumpliera la Escritura. Ni un hueso suyo sería quebrado. Estas profecías, hermanos, asombrosas, cumplimientos asombrosos. Esto nos ayuda a identificar realmente quién es nuestro Salvador. Él vino, caminó sobre la tierra, realizó milagros, se predijeron que realizaría muchas cosas y Él lo cumplió. Trajo esperanza, trajo gracia, Él trajo paz a nuestros corazones. Trajo poder para superar nuestras tendencias cultivadas o heredadas. La Biblia nos presenta no un simple hombre que acaba de nacer y morir por nosotros. Él no era solo un hombre. Él, queridos hermanos, era el Hijo de Dios. La Escritura lo presenta como Dios.
Pablo en el libro de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 dice: Él es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Note que el Señor se hizo carne, Dios se hizo carne, y ese es el misterio de la piedad, cómo Él toma esa forma de carne. ¿Qué hace eso por la fe de un creyente? Cuando usted se da cuenta de que el Señor toma ese lugar y el sacrificio que Él hizo, nos damos cuenta del gran amor, y por eso San Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, Cristo pronto viene, y es necesario que nosotros estemos a cuenta con el Señor. Él viene pronto y Él quiere que usted pueda aceptarle en su corazón. Yo sé que en nuestra vida hemos sufrido mucho, hay muchas situaciones que nosotros no podemos manejar, no podemos controlar, y hoy día hay mucho sufrimiento, pero Cristo no nos creó para ser sufrientes. Dios nos creó para que tengamos vida eterna, para que tengamos paz. Y el Señor hoy nos está llamando, y Él hace una invitación sublime a cada uno de nosotros, aquellos que creemos en su palabra, las profecías, y que creemos que Cristo pronto viene. Él hace un llamado especial, y ese llamado especial nosotros lo encontramos en Apocalipsis 3:20, que dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, Jesús está tocando a su puerta. ¿Cuántos en esta noche queremos abrir la puerta de su corazón al Señor? ¿Cuántos, después de haber visto estas profecías brevemente, estamos convencidos de que del Jesús que habla la Biblia es el Jesús que hoy vive y reina en nuestros corazones? ¿Cuántos queremos en esta noche ir en oración al Señor y confesar nuestros pecados a Él, para que nos dé salvación y perdone nuestros pecados? ¿Quieres abrirle tu corazón al Señor? Él te llama. Y si tú quieres tomar esa decisión de abrir tu corazón y decir: Señor, quiero conocer más de ti, quiero saber quién eres tú y qué tienes para mi vida, lo invito a que se ponga en pie en este momento. Yo quiero orar por usted, para que el Señor pueda bendecir su vida grandemente, y que usted cada día, cada momento esté dispuesto a conocer más de Jesús también, y que usted deje que Jesús guíe su vida, y aunque el mundo se esté derrumbando, usted no tenga duda que Cristo está con usted y está dispuesto a ayudarle. No olvide que Jesús es la única esperanza, y que si nosotros queremos entender lo que está pasando y saber lo que va a pasar, aquí encontramos las respuestas. Jesús es la única esperanza. Abrace la única esperanza. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche, después de haber escudriñado tu palabra, de ver estas profecías y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, no hay duda, Señor, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. No hay duda que tú eres el Mesías de la que hablaba la Biblia. No hay duda, Señor, de que así como viniste la primera vez, vendrás pronto por segunda vez. Y Señor, hoy se han puesto de pie tus hijos y tus hijas, porque están dispuestos a abrir su corazón a ti, para que tú mores en su corazón y que puedas guiar sus caminos, puedas guiar su vida, y que ellos puedan encontrarse contigo diariamente. Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos para que cada día caminemos confiadamente tomados de tu mano, esperando de que pronto tú regresas en las nubes de los cielos y nuestra redención sea completada. Bendice a cada hijo y cada hija tuyo, Señor, que al salir esta noche de este lugar puedan salir convencidos que la Biblia es verdad, que puedan ir con esa convicción que lo que dice la Biblia es verdad, y que lo que dice la Biblia es para nuestro bienestar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.